Akoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Arratsaldeon, nos encontramos en Marruma Cultural, donde el amigo David Martínez Lasa nos va a hablar de su libro. David es natural de Tolosa, licenciado en Derecho, y su libro se titula Semillas de Libertad, y que relata de manera novelada los hechos que sucedieron un 9 de mayo, ¿verdad?, del año 1976, es decir, va a ser 50 años, en Montejurra. Y bueno, hay que decir que este trabajo suyo no se basa en su experiencia personal, porque no sé si nació poco antes o poco después de esa fecha. Un poco después, vale. Ese mismo año, o sea, ahí andamos, ahí estaba yo. Pero eso quiere decir que ha hecho un trabajo de investigación bastante potente, y bueno, que se habrá visto con las dificultades de que la documentación oficial, digamos, sobre esos hechos, pues siguen siendo secreto de Estado o algo así. Pero él se ha informado a través de sus entrevistas con gente que estuvo allí en primera línea, que fue testigo de aquellos acontecimientos. Y bueno, eso le da un valor añadido a su novela, porque bueno, si bien la documentación suele ser, junto con la arqueología, la base de la historia, no hay que desdeñar otras cosas, como la toponimia y desde luego la memoria. Es muy importante la memoria, lo que la gente recuerda de los hechos, de los que han vivido o de los que le han contado. Entonces, bueno, el tema central de este relato es la agresión perpetrada contra los actos organizados en aquel momento por el Partido Carlista. Como todos los años, a principios de mayo se venía haciendo esa concentración, esa reunión en Montejurra. Y bueno, él ahora nos explicará los motivos de por qué pasó aquello, qué había detrás, en aquellos momentos que eran, bueno, digamos, el epílogo de un franquismo que ahora parece ser que vemos que no acaba nunca de terminar y que tiene sus renaceres. Esperemos que no sean muy fructíferos, que se suele decir. Y nada, pues le cedemos la palabra y luego le haréis vosotros preguntas que os parezcan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernando, aurkezpenagatik, zuei etortzeagatik, muchas gracias por venir y bueno, pues por compartir este momento, ¿no?, que me hace especial ilusión. Es la primera presentación que hago del libro. El libro salió hace escasamente un mes publicado, entonces pues bueno, pues está ahí, todavía pues como algo nuevo y como algo que la gente pues está teniendo curiosidad. La verdad es que está teniendo bastante éxito, sobre todo en Navarra y la zona de Guipúzcoa, y bueno, pues parece que tiene su interés el tema, sobre todo en personas de cierta edad. Como bien comentabas, me lanzo un poco, pero quisiera agradecerte, sobre todo a ti, porque bueno, pues este proyecto sin ti no hubiera sido posible, ya sabes por qué, entonces pues te lo agradeceré eternamente por eso. Si puedo interrumpir, no he hecho más que de mediador. Bueno, tú has hecho lo que has hecho y eso ya sabes perfectamente que ha sido así, entonces pues bueno, zuri esker mila. Y bueno, como comentaba, el libro, para escribir un libro hace falta dos cosas principalmente, ¿verdad? Una historia y un motivo, y aquí pues bueno, pues lo tenía clarísimo, ¿no? Tenemos una historia casi perfecta, una historia dentro de la historia de este país, y luego os explicaré el motivo y los motivos por los que
lo he escrito, o por lo menos me animé a ello, ¿sí? La historia la conocéis todos perfectamente, o por lo menos habéis oído hablar de ella, ¿verdad? Montejurra 76, 9 de mayo, romería que se celebra, actualmente se sigue celebrando anualmente, una romería festiva que pues fue truncada pues de manera violenta, ¿verdad? Los motivos de querer reventarla como fue reventada, pues son muchos, y yo pues por lo que he podido pues investigar, saber, preguntar, bueno, pues yo creo que resumiendo son pues dos motivos principales. El principal es que el Partido Carlista como partido y el carlismo como movimiento era una organización muy molesta para el régimen de aquella época, ¿verdad? Tenía todos los elementos para ser molesta y para no sentar bien al aparato del Estado de entonces. El carlismo, como sabéis, había sufrido una evolución ideológica muy importante. Después de haber sido uno de los vencedores de la guerra civil del 36, se dice que fueron los perdedores del bando vencedor, ¿verdad? Porque Franco, en definitiva, con el decreto de unificación del 37, lo que hizo pues es, digamos que, pues deshacer lo que era el carlismo. Se lo cargó de alguna forma y luego pues intentó pues apropiarse de sus símbolos clarísimamente, ¿no? Para justificar un régimen autoritario y fascista, ¿no? Y en ese sentido pues el carlismo de alguna forma, la base carlista se posicionó en contra del franquismo desde prácticamente los inicios, ¿verdad? Antes hablábamos de aquella manifestación de 1945 que por lo que tenemos entendido fue la primera manifestación en contra de Franco, que se celebró el 3 de diciembre en Pamplona, que hubo tiros, hubo muchos detenidos, y entonces pues bueno, ahí el carlismo ya tuvo el primer encontronazo fuerte con el franquismo, con el régimen y con el aparato del Estado, ¿verdad? Y luego pues de ahí, como sabéis perfectamente los que estáis aquí, Fernando, Luis y demás, pues evolucionó hacia posiciones progresistas, antifranquistas y claramente democráticas y en defensa de las libertades. Y eso, pues un sector inmovilista del régimen no lo pudo ver y no lo asumió. No lo asumió porque, entre otras cosas, Montejurra, como romería, cada año iba adquiriendo un protagonismo más importante en contra del régimen de Franco, y ahí pues se estaban uniendo pues un montón de fuerzas, sobre todo de izquierdas, ¿verdad?, antifranquistas, que eso por lo que he podido ver e investigar, el franquismo y ciertos sectores no lo toleraban, y veían que se les iba de las manos. Entonces quisieron pararlo y lo pararon de forma absolutamente violenta, utilizando las armas, utilizando financiación pública del Estado, con participación directa de gobernadores civiles, el de Navarra, el de Guipúzcoa, etcétera, e incluso con participación directa pues de ministros, del consejero de Estado Antonio María de Oriol, e incluso del rey emérito, que actualmente pues reside en Abu Dhabi, y viene a España pues cuando le apetece, ¿verdad? Según dicen, para no tributar. ¿Qué más? Pues eso lo tenemos claro, y eso fue así, y eso los carlistas lo tenían claro desde el primer día. Yo, por lo que he preguntado a gente que estuvo allí en primera línea, eso lo sabían, sabían quién estaba detrás, conocían el montaje que hubo, toda la organización, pero de alguna forma no se podía probar. No había documentación, efectivamente. En 2023, pues por lo que hemos podido leer en prensa, pues el Partido Carlista sacó a la luz una serie de documentación que corrobora lo que estoy diciendo. Parece ser que es documentación del antiguo gobernador civil de Navarra, Ruiz de Gordoa, que pues su hijo al fallecer lo cedió al Partido Carlista, y ahí pues se ve clarísimamente cómo
estos actos terroristas, digo terroristas porque así fueron declarados por la Audiencia Nacional, fueron financiados por la administración pública, por el Estado y por las distintas diputaciones que había entonces, la de Navarra y la de Guipúzcoa, ¿verdad? Entonces, eso es gravísimo, es terrorismo de Estado, clarísimo, y contra eso pues el Partido Carlista poco pudo hacer. Ahí hubo una eliminación física clarísima de confrontación. Esta campaña que crearon, la crearon para generar miedo entre la militancia carlista, para que se disolviera la militancia carlista, y de hecho lo consiguieron en gran medida, ¿verdad? Muchos de los militantes, simpatizantes y gente que había alrededor, pues se fue a sus casas y la verdad es que no quiso saber nada del carlismo. Y hoy es el día que a mucha gente que estuvo por allí le preguntas y te dicen que, bueno, pues que eso fue cosas del pasado y que no, es que mejor no removerlas, que no merece la pena, ¿verdad? Y eso, pues la verdad es que me ha sorprendido sobremanera, porque creía que por parte de ciertas personas pues iba a haber más receptividad y iban a ser más colaborativas o iban a ofrecerme más información, pero no ha sido así. No sé por qué, la verdad. Si todavía siguen con ese miedo interiorizado o por qué, pero la verdad es que no he conseguido. Ha habido personas de las que no he conseguido sacar información y que me transmitieran su vivencia de aquel día, ¿verdad? Entonces eso, pues yo interpreto que lo tienen pues como interiorizado ahí, que es algo que se debe olvidar y que se debe pasar página. Y precisamente uno de los motivos de este libro pues es ese, ¿no? El de no olvido, el de memoria. Tanto que se habla de la memoria, recuperación de la memoria democrática y todo este tipo de conceptos, ¿no? que tanto se utilizan actualmente. Pues este es uno de los motivos, intentar narrar de forma novelada lo que ocurrió aquel día, ¿verdad? Intentar, dentro de lo posible, denunciar toda esa trama, cómo se fichó, entre comillas, a mercenarios del Estado y a mercenarios del ámbito internacional, de Argentina, Italia, Francia, etcétera, para reventar ese acto, ¿verdad? Y al final lo consiguieron con dos asesinatos, con el de Ricardo y Aniano. Allí, a cara descubierta, con focos, cámaras, con las fuerzas de seguridad delante y sin ningún tipo de oposición por parte de nadie, solamente con la confrontación de los carlistas que se enfrentaron a ellos, pues con palos y con bastones de monte, ¿verdad? De todas formas, perdona que te interrumpa, sí. La versión oficial de estos hechos era que esto fue un enfrentamiento entre dos facciones distintas dentro del carlismo. Eso es. Y bueno, quiero dar un dato, y es que uno de los que participaron en estos hechos, en el bando, digamos, agresor, sí, era un tal Mariano Sánchez Covisa, sí, que resulta que en otra ocasión, pero muchos años antes, el año 1942, en un acto, recuerdo a los muertos en los carlistas muertos en la guerra civil en Begoña, en la iglesia de Begoña, en Bilbao, hubo un ataque por parte de falangistas, sí, eso es. Y este Mariano Sánchez Covisa estaba también allí entre los agresores. Entonces, el intentar luego aparentar que eso había sido una lucha interna dentro del carlismo, pues es que no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, eso es la batalla de lo que se conoce hoy en día del relato. Ellos se inventaron ese relato y les funcionó, y hoy en día les sigue funcionando, porque preguntas a mucha gente, incluso historiadores, y te dicen que eso fue un enfrentamiento interno dentro del carlismo, y llegan al enfrentamiento entre hermanos, porque ahí, pues bueno, ¿no? Dicen, estaba el sector de Carlos Hugo y el sector de Sixto, y entonces ahí hubo una división y se enfrentaron entre ellos. No fue así. Fue una agresión externa clarísima, montada por, pues repito, insisto y lo insistiré 50.000 veces, por el aparato del Estado, porque el partido carlista era un partido absolutamente molesto por lo que representaba
y podía suponer de cara al nuevo régimen que se estaba montando, ¿no? desde las esferas del poder. ¿Por qué? Pues porque el carlismo desde su inicio siempre ha sido molesto y siempre ha ido contra el régimen. Siempre ha habido un rey que se oponía a otro rey. Entonces, si tú eres de ellos, estás contra el sistema, ¿no? Y aquí había pues un candidato muy preparado, que era en aquella época Carlos Hugo de Borbón-Parma, y que le podía hacer perfectamente sombra al emérito, por formación, preparación, etcétera, y por apoyo popular, no se nos olvide, sobre todo en Euskal Herria, Euskal Herria, Aragón, País Valencià, territorios que siempre pues han reivindicado de alguna forma su territorialidad, sus fueros, han tenido esa concepción, digamos que nacional o protonacional en algunos casos, pero clarísimamente es donde el carlismo ha tenido mayor apoyo popular. Y uno de los aspectos que relato y que se refleja, si leéis el libro, es la cuestión territorial, que estaba en boga en aquella época, y era algo que era latente. Y pues el Partido Carlista, dentro de su ideología y sus principios, pues defendía el derecho de autodeterminación de los pueblos. Que no es otra cosa que el derecho a decidir libremente. Si quiero autogobernarme, no, cómo, si me quiero unir de forma libre, si quiero ser independiente, etcétera, ¿no? Entonces, ese principio por sí es muy potente. Y yo creo que, dentro de la evolución ideológica que tuvo el Partido Carlista, pues se incardina muy bien con el aspecto y con el concepto foral, ¿no? de autogobierno y de soberanía, ¿verdad? Entonces eso, pues el sector ultra y derechista, pues no lo podía ver, porque ya se ligan perfectamente la autodeterminación con el separatismo, independencia, etcétera, ¿verdad? Entonces decían, el carlismo eso no lo puede aceptar porque siempre ha defendido la unidad de España. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar, ¿verdad? Qué son los fueros, qué representan y qué han sido los fueros en este país. Entonces, empezando por ahí, desde arriba, desde el propio candidato hasta el propio programa político e ideológico del Partido Carlista, confrontaba directamente con el régimen, y no era tolerado, y era algo que no podía ser. Y entonces, pues yo creo que se inventaron y montaron esta trama pues para eliminar primero físicamente a quien se le encontrara enfrente y luego la eliminación política. No se nos olvide que al año siguiente, en el 77, el Montejurra fue prohibido y los carlistas pues tuvieron que acudir a Javier de mala forma y de forma casi clandestina allí, ¿verdad? Y luego en las elecciones que dicen primeras elecciones democráticas, que no fue así, que fueron, si no me equivoco, en junio del 77, el Partido Carlista no fue legalizado. Fue legalizado posteriormente, entonces no pudo participar junto con otras fuerzas como Esquerra Republicana, el ECR, etcétera, ¿no? Pero ya previamente, con esa eliminación y con eso que habían provocado en Montejurra, más la eliminación política, pues yo creo que ahí prácticamente se cargaron al Partido Carlista. Muchos carlistas se fueron a casa, otros muchos se fueron a distintos partidos políticos, desde la izquierda abertzale hasta pasando por muchos cuadros del partido se fueron al PSOE, sobre todo en Navarra, y luego hasta UPN también. Entonces ahí hubo un abanico muy amplio, ¿no? de gente que se metió en distintos partidos políticos, ¿verdad? Y bueno, pues eso es un poco lo que ocurrió allí. El libro lo que pretende es hacer ver que eso no fue un enfrentamiento interno ni mucho menos entre hermanos, que estaba todo perfectamente organizado, es más, como se indica, desde el mismo Fraga, el general Campano, etcétera, pues andaban semanas antes de turné por toda Navarra, pues intentando reclutar a gente afín, ¿no? Y al ver que no lo consiguieron, pues tuvieron que reclutar y fichar a mercenarios, ¿no? Gente bregada en
bueno, pues en la lucha, no sé cómo calificarla, ultraderechista, terrorista, desde Italia a Francia, pues ahí tenemos a Jean-Pierre Chérif, que luego participó y fue bueno, pues miembro de los GAL, bueno, pues Stefano Della Chiaie, bueno, pues Gauchi y toda esta gente, ¿no? Que, bueno, pues de la triple Argentina, Ordine Nuevo italiano, y luego, pues bueno, y luego yo creo que también, y en ese sentido, si queréis podéis aportar, pero todo esto, aunque parezca que tenga un ámbito muy local, que sea Navarra, Euskal Herria o incluso pues el Estado, pero no, yo creo que no debemos perder tampoco el foco. Debemos abrir el foco, y yo creo que esto está también muy enmarcado bueno, pues con la internacional ultraderechista y con lo que se conoció como Operación Gladio. Pues ¿quién estaba detrás de todo esto? Pues Estados Unidos, no, pues toda esta gente, pues que veía que Europa, pues bueno, pues podía girar hacia posiciones de izquierda que no le interesaba para nada. Tenemos el claro ejemplo en Italia, ¿no? Que cuando se pretendía la unión entre el Partido Comunista con la democracia cristiana de Aldo Moro, ¿no? Y ahí pues hubo también pues el asesinato de este. Entonces yo lo enmarco ahí, y toda esta gente no estaba aquí por casualidad. O sea, que al final iban virando, rotando por los lugares donde les contrataban, les pagaban para hacer sus fechorías y para cargarse a quien pudiera, ¿verdad? Y esto... Sí. Bueno, creo que has explicado bastante bien el hecho histórico, que lo podemos llamar ya histórico, porque hace 50 años... Sí. Y normalmente suele decirse que para que algo sea considerado como historia tiene que haber pasado 50 años. Bueno, nos queda mes y medio. O sea, que ya, ¿no? Somos historia, tú y yo. Sí, bueno. Entonces, lo que me gustaría que nos contases también es, porque lo tuyo no es un libro de historia, sí. es un relato. Sí. Y entonces, un poco cómo enmarcas, en qué contexto enmarcas todos estos acontecimientos en tu libro. Sí. La idea es, bueno, a mí soy un apasionado de la historia, pero los libros de historia también, haciendo un poco de crítica, son en muchos casos libros con datos muy abstractos. Se pierde, yo creo que mucha información, sobre todo en el ámbito de psicología, de emociones. En ese sentido, pues pierdes mucho. Y lo que pretendo, no sé si lo he conseguido, pero por lo menos el objetivo es eso, ¿no? Entrar un poco pues en las emociones, en los miedos, en esa psicología, en lo que pasó, en cómo lo vivió la gente, en lo que me ha contado la gente, intentar trasladarlo ahí. Ese miedo, ese malestar, ese aturdimiento, ese no saber por dónde tirar, ¿verdad? Esa tensión que se generó allí, que fue mucha y que luego perduró. Y todavía, lo que os he comentado antes, parece que perdura en el tiempo. Eso es lo que he intentado trasladarlo, porque creo que la literatura, sin pretender sustituir a los libros de historia, sí que puede aportar eso y sí que puede acercar mucho a las personas que no son, digamos, o que no les gusta la historia, que no son lectores de libros de historia, ¿no? Hoy en día, bueno, pues está muy de moda pues lo que es la novela negra, la novela histórica, con un ritmo muy, ¿no? Pues el estilo que sea, pues con un ritmo muy directo, muy rápido. Yo creo que también es un producto de la sociedad actual, ¿no? La lectura rápida es el estilo de vida que llevamos, ¿no? Esa lectura reposada de libros, ¿no? Pues es como que ya no se lleva. Entonces he intentado, no sé si lo he conseguido, pero ser algo o hacer algo semejante, que tenga un estilo muy directo, y que sea algo rápido, pero que llegue y que quede el mensaje ahí, de lo que ocurrió y por qué ocurrió, sobre todo, ¿verdad? Esa es un poco el motivo y el estilo que he empleado y por qué me he decidido a utilizar la novela, y a usar la novela como pretexto para contar esta historia.
Y que por otra parte, esta historia, aparte de lo que me he podido encontrar del libro negro, el libro blanco, hay poca bibliografía pues sí que hay artículos sueltos, sí que hay, pero libros, bibliografía hay muy poca, por lo que he podido investigar y ver, y eso también pues llama la atención. O sea, no hay estudios en profundidad, la gente no ha entrado a estudiar eso, ¿verdad? Entonces, pues lo que has comentado antes, todavía pues están sin desclasificar. Algo que son 50 años, que todo el mundo más o menos sabemos lo que, quizás sea por eso. Ahora que han desclasificado otros papeles en los que ponen al emérito como si fuera, ¿no?, el salvador cuando ocurrió lo del 23F, pues igual ocurre algo así, cuando los desclasifican y nos dan como que a entender como que aquello fue, ¿no? Pero no sé, yo la verdad es que no tengo mucha esperanza en esos papeles desclasificados. Sé que el Partido Carlista está solicitando y reclamando la desclasificación de esa documentación. No sé si se conseguirá, pero ahí está, por lo menos se está trabajando en ello. Y no sé, en principio eso es lo que os quería contar. Montejurra 76. Y luego otra de las pretensiones es palmario. Personas de menos de 50 años, prácticamente nadie conoce lo que ocurre ahí. Gente de Estella, alguna excepción siempre hay, que confirma la regla, pero incluso jóvenes de Estella, Los Arcos, Viana, esa zona, he preguntado, Montejurra 76. Ni idea, es algo muy... Entonces, ahí hubo como una nebulosa, como se extendió como un silencio absoluto y no se transmitió. Esto no se ha transmitido en las familias, por lo que he podido constatar. Incluso en familias carlistas se ha intentado tapar como algo pues negativo, como algo malo, como algo hasta cierto modo vergonzoso que ocurrió, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Cuando debería ser algo que debería salir a la luz y se debería reivindicar y pues como se hace con los asesinatos de Vitoria que ocurrieron el 3 de marzo, unos meses antes, o el asesinato de Fermín en San Fermín es el 78, ¿verdad? En cambio, Montejurra todavía sigue siendo como algo entre carlistas, algo como oscuro, pero no, yo es un poco la sensación y pensaba que iba a ser otra, ya os digo, y en ese sentido pues me ha sorprendido que todavía siga siendo así. Y eso es un poco lo que os quería contar. No sé si queréis aportar vosotros, Luis, tú también. ¿Alguna pregunta si queréis hacer? ¿Alguna pregunta que queráis realizar? Pues yo encantado. Que sepáis que pues que el libro, lo he dicho, está teniendo pues muy buena acogida en ese sentido. Parece que la gente dentro de su pues quiere leer y tiene ganas de saber, pero ya os digo, no es gente joven. Por lo que estoy pudiendo comprobar, la gente joven ya está más en el TikTok y Instagram y este tipo de cosas. Bueno, pero esto está en un libro de papel. Sí, eso es. Y bueno, y está editado por Michoa y que está ya a la venta en las librerías. Eso es. Y eso es un poco lo que os quería comentar. No voy a entrar más en profundidad sobre lo que ocurrió, porque más o menos todos sabéis lo que ocurrió, cómo ocurrió. ¿Quién estuvo allí? Pues mira, pues aquí en esta imagen de aquí vemos a José Mari Esparza haciendo el boca a boca a Ricardo cuando fue disparado arriba en la cima, en Montejurra, y a la derecha vemos a Niano Jiménez, que fue tiroteado por el hombre de la gabardina que hemos visto anteriormente, por este de aquí, ¿verdad? Entonces, pues ahí están las pruebas, más pruebas que esas, y luego la Guardia Civil y la Policía Armada pues vieron todo allí y no fueron capaces de actuar. Decían que recibieron órdenes, ¿verdad? Entonces, pues fue algo absolutamente vergonzoso y absolutamente denunciable, que se ve cómo se escapan por aquí. Es muy curioso cómo se escapan por aquí los ultras, se van para arriba.
mientras la Guardia Civil pues no hace nada, y la Policía Armada, que había pues no sé si 200 o 300 efectivos o más, pues tampoco hicieron nada, tenían órdenes de no actuar, mientras aquí se les reclamaba por parte de los carlistas que hicieran algo, que habían visto disparar a una persona, pero ellos decían que no podían actuar. La verdad que fue verdaderamente vergonzoso lo que ocurrió allí. Y he puesto esta imagen porque esta imagen tiene otra perspectiva y a mí siempre me ha impactado y está muy bien sacada. Se ve desde enfrente, aquí están los fascistas, los ultras, y aquí se ve cómo los carlistas reaccionan con palos y... bueno, eso, vale. Se ve cómo reaccionan, ¿verdad? Y eso es impactante, cómo van. Y bueno, pues ahí se ve la lucha, el confrontamiento, la confrontación que hubo entre ambos, ¿no? Y hoy en día es lo que nos queda ahí. Lo que tenemos, el monolito, en recuerdo a Ricardo y a Aniano, con la placa. Y luego, pues la placa como lugar de memoria histórica que ha puesto el gobierno de Navarra. Después de la reclamación que realizó el Partido Carlista, sabéis que Ricardo y Aniano fueron considerados como víctimas del terrorismo gracias a la actuación del abogado tudolano José Ángel Pérez Nievas. Pues eso fue un trabajo inmenso que hizo el hombre y que hay que agradecerle siempre. Y eso es lo que han puesto, esta plaquita ahí, recordando lo que ocurrió aquel día y bueno, la verdad es que ha costado y parece ser que en la parte trasera hay una leyenda que sigue reflejando el enfrentamiento entre hermanos, entre dos facciones del carlismo. Entonces, pues bueno, el Partido Carlista parece ser que sigue reclamando que eso se corrija y que no sea así. Seguimos con el relato implantado en su día por aquel ministro de la Gobernación y de Infraestructura, recuerdo, que se llamaba Manuel Fraga, y que se inventó, o que fue el primero que utilizó la frase «esto ha sido un enfrentamiento entre hermanos», ¿verdad? Y pues bueno, pues después de 50 años seguimos así, con un relato oficial que continúa pues defendiendo esa tesis que es indefendible hoy en día. Si os acordáis también, ahora que recuerdo, pues aquel famoso reportaje que sacó Victoria Prego y todo esto, no sé si os acordáis, sobre que aparecía Montejurra, insistían en el mismo relato de enfrentamiento entre dos facciones del carlismo. Había unos que eran carlistas que organizaron el Montejurra y otros que no tenían nada que ver con el carlismo, que eran ultras y que habían contratado a una serie de mercenarios para provocar aquellos acontecimientos, ¿verdad? Y bueno, pues de eso se trata. Entonces, pues nada, os animo a leer la novela. Espero recibir pues vuestras críticas, vuestras opiniones, y espero que sean constructivas. Y nada, yo espero que os guste. Y muchas gracias por venir. Y nada, eskerrik asko. Venga, Luis. Dinos algo, una pequeña aportación. Aportación. No es una aportación, es una interpretación. Sí. A ver. Yo creo que hay un hecho, perdone, que es muy persistente dentro de lo que es la historia moderna, que es que el relato o la versión que se da del carlismo siempre es complicadísima. O sea, no se atreven ningunos en España, no se atreve nadie a dar una interpretación del carlismo. La memoria del carlismo siempre queda desdibujada. Nunca se ha reflejado bien desde las instancias que controlan pues la historia oficial, la historia, ni siquiera la narrativa, ni siquiera los relatos. Entonces, es una memoria incómoda para ellos. Sí. Para nosotros no, para mí no es una memoria incómoda, es mi memoria. Entonces, ¿cómo llegas a que eso haya señores como el Ateneo Basilio Lacorte, que son una panda de eso, que sacan todo el día toda la mierda que pueden sobre el carlismo sin ninguna base real más que la que ellos aportan como pruebas? Y lo mismo es por el otro lado, o sea, te encuentras que estás
como muy vendido. Sí, indefenso, sí. Indefenso, sí. Sí, es así, es porque yo creo que, bueno, pues es lo que mantengo. Siempre ha sido un movimiento muy molesto desde sus inicios. Y por eso pues ha recibido por todos lados pues palos y la propaganda pues ha sido siempre pues muy dura contra el carlismo desde sus inicios. Siempre se ha dicho, joder, fijaros, el carlismo eran unos integristas, tal, cuando, bueno, pues en el siglo XIX eran unos iletrados. ¿Cuántos letrados había dentro del bando liberal, ¿no?, de aquella época? Pues entonces, te voy a decir que la propaganda desde el siglo XIX en contra del carlismo funcionó perfectamente. Y yo creo que también, y haciendo un poco de autocrítica, uno de los grandes males, y si me permitís la expresión, cánceres del carlismo, ha estado siempre dentro del propio carlismo. Con sus divisiones internas y mucha gente que se ha intentado aprovechar en todas sus épocas del propio carlismo. Y yo creo que eso es uno de los grandes, pues no sé cómo decirlo, pero males que ha tenido el propio movimiento, ¿verdad? No nos olvidemos que es que va a hacer ya surgió en 1833, pues ya 200 años. Dicen que es el partido político más antiguo de Europa, por lo menos en la Europa continental. Entonces, con todas sus pues recorridos y todos sus recovecos que ha podido tener, y luego también lo que dices, Luis, yo creo que tenemos los ojos y juzgamos a este movimiento con los ojos puestos en hoy en día. O sea, ¿no? Yo creo que ahí teníamos que hacer mucha autocrítica y críticas. No podemos juzgar a gente, o por lo menos tener la misma visión de gente del siglo XIX, de 1800, a un Zumalacárregui con ojos de hoy en día. Y es lo que hacemos, intentamos y nos ponemos en su lugar y decimos, joder, Zumalacárregui, y cada uno es de Zumalacárregui y lo interpreta como él quiere, ¿verdad? Y lo ponemos. Entonces, en ese sentido también, pues, y eso es lo que ocurre con el carlismo, cada uno lo interpreta como él quiere. Los ultras no lo pueden ver, los de extrema izquierda tampoco. Hay gente, pues, dentro del nacionalismo que adquiere del carlismo lo que le interesa. Hay otros que rechazan, pero entonces siempre ha sido muy utilizado, ¿no? Y para beneficio y para crítica, ¿no? Y yo creo que va por ahí la cosa. Entonces, pues bueno, pues hay libros, hay gente muy interesante que ha escrito, pues, historiadores, pues, muy interesantes, pero no llega, yo creo que no llega a la gente. Y luego, pues, nosotros somos producto del sistema educativo de la democracia, y yo salí de los padres escolapios con 17 años pensando que el carlismo era un movimiento ultraderechista. Cuando luego, con la gente de mi alrededor, pues me hizo ver que no era así. Pero a mí nadie me dijo en casa o alguien cercano, no, David, no, es algo, lo que he dicho antes, la gente ha llegado un momento en el que se calla, no habla del tema, lo deja pasar, y tú, los conocimientos que adquieres y la formación que te dan en el sistema de enseñanza es totalmente, está totalmente manipulado. A ti nadie te habla de historia contemporánea, y me juego que en las facultades de historia de las universidades del Estado no se habla para nada de Montajurra. Ni de la evolución ideológica del carlismo, para nada, con toda la importancia que ha tenido y que tiene este movimiento, ¿no?, a nivel de este país. Y entonces ahí salen continuamente profesores, historiadores, etcétera, con una concepción totalmente, digamos, pues errónea de lo que ha sido el carlismo. Pero eso está, yo creo que muy bien enfocado. Ganaron el relato. Y han ganado también en un aspecto muy importante, que es el sistema de enseñanza. Por un lado, han ocultado lo que han querido y enseñan el carlismo lo que les interesa. El 36, requeté y poco más. Y de ahí no pasan. Entonces,
para nada entran a estudiar cómo surgió este movimiento en el 33, qué son los fueros, qué suponía la reivindicación foral y toda la concepción que tenía y la cosmovisión que tenía la gente de entonces del sistema. No, aquellos eran unos incultos que eran unos retrógrados que solamente defendían, defendían un sistema de vida más solidario, defendían el comunal, defendían una serie de valores y derechos colectivos que hoy en día, no se defienden. Y hoy vamos de forma, nos dicen que tenemos que ir de forma individualista total, y así nos va, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, el sistema, siempre Luis ha intentado ocultar, tapar y manipular al carlismo, pues porque no le ha interesado. Y porque siempre le ha resultado molesto y porque ha sido siempre un movimiento antisistema, de una forma o de otra. Esa es mi teoría, No sé qué podéis opinar. Fernando, ¿qué me dices? Que tienes bastante razón. Bueno, hay que tener en cuenta también que el carlismo surge en un momento de cambio de época, de lo que se llamaba el antiguo régimen con un nuevo régimen impuesto por el liberalismo, en el que la aristocracia de antaño, vamos a decir, se pone a las órdenes de la burguesía, ¿no? Y en un momento en que el sector rural era mayoritario, estamos hablando de un 80-90% de la población, y tú lo has citado también, y lo que querían era defender sus derechos. Donde había derechos forales, como era en nuestro país, pues los querían defender, pero en otras partes, como en Castilla o en Aragón, en Cataluña, donde tenían esa memoria histórica que hablábamos al principio de lo que habían sido sus fueros, pues todavía había comunales que eran fundamentales para una economía de subsistencia como era la del campo en aquellos tiempos, ¿no? Y entonces, ante esa amenaza, pues se da este movimiento que, bueno, pues está durante el siglo XIX dando guerra, nunca mejor dicho. Sí, así es. Sí, y luego pues lo que supone toda su evolución, ¿no? Y a lo largo de 200 años cómo ha evolucionado, que eso también es digno de estudio y que da para mucha investigación, ¿verdad? Pocos movimientos habrá con esa trayectoria tan dilatada y con esa evolución ideológica. Yo la verdad es que... Bueno, hay que tener en cuenta también que después de la pérdida de la Segunda Guerra, la tercera, si hablamos del Estado, en 1876, que es cuando ya hay la abolición foral y todas estas cosas, sí que se da una, digamos, deserción de sectores que por otra parte habían entrado en el carlismo antes, por ejemplo los neocatólicos de Nocedal, que fundan o que hacen partidos propios que eran, bueno, con nombres como Nacional Católico y cosas de estas. Y ahí hay un periodo de evolución del carlismo, de lo que queda dentro del carlismo, con Jaime de Borbón. Sí. Entonces, curiosamente, los carlistas pasan a llamarse jaimistas, que parece que es un nombre así como de... Pero bueno, jaimistas. Sí, no, y en aquella época, no se nos olvide, los Valenciana y toda esta gente, el carlismo estaba en el ámbito cultural, sobre todo aquí en Euskal Herria, Navarra, era... Bueno, los fundadores de todos los movimientos en pro del euskera, tanto en Navarra como que muchos de ellos eran carlistas, ¿no? Escuicascuntza, Resurrección María de Azcue... Sí, exactamente. Lo que pasa es que luego hay un movimiento a nivel europeo que es con la Primera Guerra Mundial, que eso supone como un parón para todos, no solo para el carlismo, claro. Sí. Y luego viene en el 29, luego viene en el Estado español la dictadura de Primo de Rivera, que también fue un palo gordo a nivel político. Luego viene la depresión del 29 y entonces para mí hay un hecho muy importante en la evolución posterior del carlismo, que es cuando hoy es 14 de abril, que en un día como hoy se instaura la Segunda República. Y se da una oleada, sobre todo en Madrid y en Barcelona, de ataques a conventos, a iglesias, de quemas de conventos, cosas de estas. Y lo que sí no había perdido el pueblo carlista, que se llamaba, era su catolicidad. Entonces,
ante esos ataques es cuando en el año 31 se crea una convergencia entre lo que era el carlismo, porque el 14 de abril incluso hay un documento de don Jaime donde celebra que haya entrado, que haya llegado la República. Bueno, entre otras cosas porque se marchaba Alfonso XIII, claro. Todo hay que decirlo. Y entonces todos esos sectores de Mella fue un político de aquella época también, que entonces ya no vivía, de Nocedal, el hijo de Nocedal, y otros sectores de derechas que nunca habían sido carlistas, y se funda la Comunión Tradicionalista. Sí. Que son luego pues los que, bueno, pues en el 36 apoyan el alzamiento que llamaban ellos, el golpe de Estado. Y curiosamente ellos, o sea, el carlismo de aquella época, cuando coge el nombre Comunión Tradicionalista, sí que estaban preparando pues no se sabía muy bien qué, porque un golpe de Estado no era, pero un levantamiento que no habría ido a ningún lado, pero sí se estaba preparando. Y coincide, y entonces gente como Mola, por ejemplo, pues lo aprovecha sí. Y bueno, eso es el 18 de julio del 36, el 19 de julio van prácticamente todos los carlistas de Navarra a la Plaza del Castillo, y Mola coge y los manda a unos a Guadarrama, otros hacia Guipúzcoa, en fin. Y mientras tanto los falangistas pues se quedan en la retaguardia. Sí, así fue, sí. Totalmente, sí. Y bueno, y lo que decía, el sistema educativo se queda con eso. Eso, exactamente. Golpe de Estado, fascismo, sí. Y franquistas. ¿Cómo iban a ser franquistas en el 36 si todavía Franco no estaba en el Bueno, hay que decir también que mucha gente luego se arrima al régimen, vamos a decir, claro, ¿no? Sí, tú has citado a Oriol antes, por ejemplo. Hay mucha gente que se arrima, ocupa cargos, pero la gran base, la gente que fue a la guerra, la gente humilde, volvió a sus casas de forma humilde, volvió a sus puestos de trabajo, sí. Nuevamente ocultó, no dijo nada de lo que había pasado allí, por la vergüenza, entre otras cosas, por la vergüenza que había pasado, y tiró para adelante. Y esa gente luego es la que, pues bueno, se enfrentó a Franco, porque fue, pues lo que he comentado al principio, fueron los perdedores del bando vencedor, fueron absolutamente unos perdedores, porque se vieron totalmente utilizados, vieron horrores en la guerra, sufrieron lo indecible y volvieron a casa sin nada. Sí, sí fue, sí. Y fue lo que ocurrió, y eso la gente no lo cuenta. Entonces, y luego muchos achonas, yo me acuerdo de mi amona, o sea, no contaba nada de lo que vivió la guerra, pero o sea, vivió algo similar. En mi casa se vivió algo similar. Entonces dices, joder, esta gente padeció. Es que dices, ostras, llegó a casa, no dijo nada y fuera. Y en Montejurra, salvando las distancias, pasó algo similar. Mucha gente ocultó, se extendió un manto de silencio ahí que no quiso transmitir lo que vivió ahí, aquella vivencia, y lo ocultó. Y entonces, pues bueno, pues el objetivo, uno de los objetivos del libro, pues es eso, recuperar esa memoria, que no se olvide y que por lo menos pues que se hable de ello, ¿no? Y que mejor que este año, que son los 50 años, y que bueno, que se puede dar un poco de guerra, ¿no? En ese sentido, e informar a la gente, ¿no? Por lo menos, pues bueno, lo intentaremos. Bueno, pues lo que deseamos es que leáis el libro y Miguel, dinos algo, venga. Y que luego lo comentemos. Algunas preguntas que tenía ya las habéis respondido, pero una es, por ejemplo, ¿de dónde viene la romería de Montejurra, esa tradición? Sí, esto viene del 39, si no estoy equivocado, en recuerdo, pues ¿no? Al principio se reunieron media docena de familias en recuerdo a los fallecidos en la guerra. Y era pues una especie pues de recuerdo que se hacía allí, se juntaban allí, en Irache, Montejurra, porque Montejurra pues es el monte simbólico de los carlistas, pues ahí hubo varias batallas que ganaron a los liberales,
con Carlos VII, y bueno, pues y entonces pues siempre ha sido dentro del imaginario carlista pues un lugar pues simbólico y un lugar muy importante para el carlismo. Entonces pues varias familias, sobre todo mujeres, bueno, decidieron reunirse allí y pues bueno, pues un poco en recuerdo de los fallecidos, ¿verdad? Y luego eso pues fue adquiriendo cada vez más volumen, ya fue adquiriendo pues un carácter político de reivindicaciones, y al final pues se convirtió en lo que se convirtió. Fue pues por lo que se dice pues la principal manifestación en contra del régimen que se hacía durante el régimen. Sí, y el régimen tenía poco, o sea, no se atrevía, al ser un acontecimiento religioso, digamos, de recuerdo de los fallecidos y tal, no se atrevía a intervenir, salvo cuando las manifestaciones, digamos, incluso con pancartas en contra de Franco, se hacían en Estella, entonces intervenía la Guardia Civil, claro. Hubo una manifestación en el 69 con tiros, detenidos, heridos y tal, pues que había pancartas que se podían utilizar hoy en día, o sea, Franco traído, o sea, pero en aquella época era algo impensable. Y entonces incluso hay una anécdota muy bonita en la que varios carlistas, algunos de Viana, cogieron a un guardia civil y lo quisieron linchar, o sea, de la fuerza que tenían, y los tuvieron que parar para no linchar a la guardia civil. O sea, fue un día también muy... Entonces ahí también hubo una ruptura. A partir del 69 pues Montejurra ya se convirtió en algo más que una romería religiosa o festiva. Sí. Última pregunta. Venga, va. ¿Quieres? No, tenía curiosidad de el tema de... ¿Tú has llegado a hablar con las familias de la gente que falleció? No. No he hablado con las familias. He llegado a hablar con la hermana de Aniano. De Aniano. Sí que habló por internet. por correo electrónico. Yo te digo por el tema de la denuncia. O sea, no hubo ni una denuncia oficial... Por parte de la, o sea, ya no digo partido carlista, o sea, por parte de las familias no hubo una denuncia. Digo, que me imagino que no llegaría a nada, o ya me estás contando un poco la situación de aquella época. Hubo varios detenidos, 2 detenidos, uno, el hombre de la gabardina, Marín García Verde. Le llegaron a detener. Lo detuvieron, y a Arturo Márquez de Prado lo detuvieron arriba, que era el organizador, el que estaba arriba en la cumbre, con una ametralladora del ejército, que por lo que yo, y me han dicho más de uno, no hubo más muertos por la niebla que hubo y porque, bueno, la gente se pudo proteger y tal. Fue un día de niebla arriba en la cumbre que no se veía nada. Estos 2 fueron detenidos, pasaron un par de meses en la cárcel y fueron amnistiados por la ley de amnistía del 77. Entonces, eso se me ha olvidado, y yo creo que es un dato muy interesante. Si fueron amnistiados, ahí reconocen precisamente que hubo un delito político, porque si tú no has cometido un delito político no puedes ser amnistiado. Entonces ahí, pues con eso lo reconocieron implícitamente, y bueno, pues ahí quedó la cosa, hasta que José Ángel estuvo presente ahí. No lo he incluido aquí. Estuvo con Carlos Hugo, como escolta de Carlos Hugo. No lo he incluido en ninguna foto. José Ángel fue el referente durante décadas del Partido Carlista en Navarra y en Euskal Herria. Era un hombre íntegro. Para mí fue una persona, yo tenía muy buena relación con él, muchísima amistad. Pérez Nievas, sí, José Ángel Pérez Nievas Abascal. Era un abogado de primera, y era una persona maravillosa, era un encanto, era una buena persona. Y consiguió que tanto Ricardo como Aniano fueran reconocidos como víctimas del terrorismo. Y sus familias pues tuvieron esa pequeña compensación. Y hasta ahí. Había guardia civil, o sea, eso fue fíjate, esto ocurrió en el 76 y fueron reconocidos en el 2003. Se cometen actos delante de la policía, ¿no? O sea, es como fueron reconocidos en el 2003. ¿No? Hasta entonces nada, silencio, no hubo nada, cuando todo el mundo sabía lo que ocurrió. Ya. Entonces, bueno, quitándose mérito, José Ángel me solía decir que fue un fallo de la funcionaria de turno cuando él metió
la denuncia, parece ser que una funcionaria se equivocó y puso en el montón, eso me decía él, pero no es así, puso en el montón de los reconocidos como víctimas del terrorismo, entonces se les coló, me dijo, esto se les ha colado, y la han reconocido y tal. Bueno, pues nos quedamos con esa pequeña anécdota, y lo solía contar así, y así fue. Y eso es, entonces, pues bueno, pues gracias a él pues fueron reconocidos. Pero nada, aún hoy pues seguimos así. Y aún hoy pues no se sabe nada, pues lo que os he dicho, los papeles están sin desclasificar y están ahí, y eso pues seguirá ahí. O sea, que debe haber papeles ahí, debe haber... Por supuesto, hay muchísimos papeles. Tiene que haber muchísimo... policial mínimo, ¿no? Tiene que haber muchísimos papeles aquí, ¿no? porque hubo desde facturas hasta... Bueno, tiene que haber ahí... Pero pilas de papeles que incriminen a toda esa gente. Entonces, hasta que no mueran todos, porque todavía hay gente que puede estar implicada ahí y que está y que vive. No vamos a dar nombres porque... Yo creo que papeles hubo. No, y que habrá. sigan existiendo ya es otra cosa. Y también habrá. Sí. Fíjate los que ha sacado pues, Ruiz de Gordoa, que están ahí, que los tiene el Partido Carlista. Entonces, papeles hay seguro, además. Y bueno, pero lo que pasa es que no interesa sacarlos y bueno, pues es otro episodio de la modélica transición que nos intentaron vender y que fue modélica para todo el mundo y que ha sido pues ejemplo ¿no? para otros países, cuando todos los que vivisteis aquello pues sabéis que no fue así, que fue una etapa de confrontación, de lucha, de violencia y de miedo, que es lo que pretendieron pues implantar. Y nada, pues de aquellos polvos, pues estos lodos. Muy bien. Última preguntita. Venga, Miguel. ¿Es de A o B? ¿Qué sois más, de Icurriña o de Barras Pomeladas? ¿Y eso a qué viene ver el Montejurra? Sin más, una pregunta. Oye, el carlismo siempre ha sido de la bicolor, o sea que... Un momentito, al principio, yo lo que tengo oído, algunos tercios carlistas iban con la Icurriña. Al principio de la guerra. Yo tengo oído, no sé. gente familiares. Me extrañaría mucho. Yo tengo oído. A mí me extrañaría mucho. Es más, antes hemos estado comentando, una de las condiciones que pusieron los negociadores con Mola en Irache fue, para que participaran los carlistas, fue la bandera. Sí, porque Mola era republicano y Sí. por él habría ido con la bandera Con la republicana. tricolor, pero estos pusieron como condición esto, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, lo de la Icurriña, no sé yo. Tengo oído, lo que no que era en euskera, también había el himno a los carlistas, el Oriamendi, había en euskera. Sí, claro. Al principio, Sí, el yo Oriamendi, no tengo- el original está en euskera, es en Por euskera. eso te quiero decir. Sí, la letra original es en euskera, eso está clarísimo. Por eso te digo. Y... Pero el Oriamendi es anterior a la Icurriña, ¿eh? Sí, muy anterior. Y Icurriñas, sí que el carlismo, posteriormente el Partido Carlista ha aceptado la Icurriña como una bandera propia y de hecho en Montejurra, pues en aquella época se veían un montón de Icurriñas. O sea que no, y ese era uno de los conceptos que no podía ver la ultraderecha. Decía, esto no puede ser, ¿no? Y por ahí los símbolos pues son tan importantes que al final pues son lo que muchas veces nos ciegan a las personas y van a... ¿no? Y es así. Yo creo que incluso esta chica de ahí, por el tipo de bandera, podría ser una icurriña. Pero sí que se veían muchas icurriñas. Los tercios requetes en el 36 no está... No. No creo que... No. Y es curioso porque, ya que hablamos de banderas, la bandera que actualmente sigue usando el Partido Carlista, que es la Cruz de San Andrés, son unas aspas rojas sobre fondo blanco. Esa se instauró con la Comunión Tradicionalista, al crear la Comunión Tradicionalista en el año 1931. Sí. Hasta entonces, por ejemplo, los batallones navarros llevaban la bandera de Navarra, que bueno, entonces todavía no estaba, digamos, Sí, escudos propios y oficializada. cosas así, sí, eso es. Los castellanos llevaban la suya y los catalanes la suya. Sí. Y sí que dentro de... Y en Tolosa, por ejemplo, sí que estaba, es muy curioso, y sí que utilizaban algunos
grupos dentro del Partido Nacionalista Vasco, la Ikurriña con la cruz gamada. En Tolosa hay una foto muy bonita del Batzoki de Tolosa, la cruz gamada. Es un símbolo que utilizan como una, digamos, como un esquema del Lauru. Sí, pero sí, y siempre se ha intentado tapar por parte del PNV, pero hay fotos. En Tolosa hay una, bueno, yo que soy de Tolosa, el Batzoki, no sé si conocéis dónde está el Batzoki de Tolosa, dónde estaba, ahí ya no está, eso es. Ahí tenían un pedazo cruz gamada con una Ikurriña increíble. Entonces, pues bueno, son símbolos que... Sí, era antes del auge del nazismo en Alemania. Sí, eso es. Y luego se empezó a usar el laburo, que era todavía más antiguo. Sí, eso es. El laburo es muy antiguo. De la India también, ¿no? En la India los... Sí, cierto. ¿No? Sí, algunos hindús utilizan la cruz gamada como símbolo propio del sol. Sí, lo que nadie se puede explicar por qué los nazis en Alemania cogieron la cruz gamada, pero bueno, ellos sabrían. Porque se llamaron arios, cuando no tenía nada que ver con los arios. También, los arios, sí. Lo cogieron de ahí, de los arios, sí, supongo que sí. De esa zona de Asia, sí. Pues eso es lo que os quería contar y, oye, pues súper agradecido de que hayáis venido y me hayáis dado esta oportunidad. Cultura